Hermanos y hermanas, buenas tardes. En esta tarde quiero saludar al pueblo cristiano que va a poder escuchar esta breve meditación en esta tarde. Quiero saludar en especial a la Unión Cristiana Evangélica, a la cabeza del licenciado Eddie Choque, que está allá en Cochabamba, y a todo el directorio. También aquí en la ciudad de La Paz quiero saludar a la Hollada, a la 27 subdirectiva, al hermano Walter Cáceres como presidente de las 27 subdirectiva, y aquí en la ciudad del Alto a la 10ª subdirectiva, que está encabezado por el pastor Félix Alejo Pérez. Hermanos y hermanas, en esta tarde es un gozo de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Vamos a poder meditar en esta tarde y también vamos a poder escuchar al pueblo de Dios que nos van siguiendo por este medio. Queremos nosotros compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, en primer lugar quiero empezar agradeciendo y orando en esta tarde y también pidiendo la guía del Señor para que su pueblo pueda escuchar lo que mi persona va a transmitir en esta hora. Oremos, inclinemos nuestros rostros. Soberano Dios, te damos las gracias en esta tarde. Padre bendito, estamos aquí en nuestro país, en Bolivia, en cuarentena como una nación. Esto no es solamente en nuestra patria, es a nivel mundial. Hay una epidemia, hay una crisis mundial que se ha presentado en estos últimos días y en estos últimos meses. Padre bendito, queremos entregar en tus manos a cada uno de tu propia creación. Como seres humanos, muchas veces nos hemos alejado, nos hemos distanciado y aún muchos nos hemos separado de tu presencia. Bendito Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos en distintos lugares. Seguramente muchos hay enfermos, postrados en los hospitales, así también algunos tristes en sus hogares. Dios, en tus manos encomendamos y te damos las gracias en esta tarde. Bendice la vida de mis hermanos en la fe a nivel mundial, así también especialmente aquí en mi patria Bolivia. Dios, en ti confiamos, a ti encomendamos a nuestros seres queridos y a nuestras amistades, amigos, familiares que están en distintos lugares. Te lo pedimos agradeciéndote en esta tarde, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En esta tarde, hermanos y hermanas, quiero invitarles y quiero rogarles también que si hay una Biblia a tu alcance, lo puedas tomar en tus manos y lo podamos compartir todos juntos, escudriñando la palabra del Señor. El tema que se ha preparado para esta tarde es lo que Dios busca de la humanidad. Lo que Dios busca de la humanidad. ¿Qué es lo que Dios busca de cada uno de nosotros? No vamos a decir que solamente cristianos evangélicos somos hijos de Dios. Toda la creación le pertenece a Dios. Todos nosotros como seres humanos somos hechuras a la imagen y semejanza de Dios, en la cual cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, debemos ser agradecidos con nuestro Padre Creador, con nuestro Hacedor, el que nos dio aliento de vida a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, familia en Cristo, así también amigos, amistades en esta tarde que nos honran con su presencia, viendo por medio de este canal, donde todos nosotros queremos rogar a Dios para que Él tenga piedad de nosotros. Por eso en esta tarde quiero compartirles este breve mensaje donde dice lo que Dios busca de la humanidad. Vamos a ir en nuestras Biblias, como hace rato les pedía, queridos hermanos en la fe, al Antiguo Testamento, lo que está escrito la palabra del Señor, en el libro de Éxodo capítulo 19. Éxodos capítulo 19, versos 3 al 6. Éxodo capítulo 19, versos 3 al 6. Lo que nos dice, donde está escrito la palabra del Señor. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob
y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba esclavizado en las manos de los egipcios, pero Dios tenía piedad de ellos. Dios estaba con ellos, cuidando, guardándolos allá en Egipto. Hoy en día, de la misma manera, Dios cuida de sus hijos, cuida de su propia creación. Dios tiene piedad de cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros, queridos hermanos, debemos acercarnos al Señor. Porque Dios, como estaba cuidando a su pueblo en Egipto, de la misma manera hoy en día nos va cuidando día tras día a cada uno de nosotros. Muchas veces no nos damos de cuenta. Muchas veces nos hemos distanciado de la presencia del Señor. Estamos viendo tanta maldad, tanta calumnia, tanta infamia que pasa en el mundo. Antiguamente, cosas que pasaban, hoy en día vemos nuevamente que van pasando. Como este pueblo Israel ha sido escogido para Dios, de la misma manera Dios hoy en día nos escogió para que podamos amarnos unos a los otros. Dios no hace acepción de personas. Dios siempre ha tenido piedad de su propia creación. Por eso nosotros, hermanos y hermanas, debemos estar felices y contentos sirviendo a Dios, aunque desde nuestros hogares. Dios nos ama, queridos hermanos y hermanas. Dios siempre está con nosotros, cuidando y guardándonos en nuestro diario vivir. Como dice su escritura, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos un sacerdote en su obra, llevando la obra del Señor hacia adelante. Queridos consiervos, les exhorto y les animo a que podamos guiar la obra del Señor hacia adelante. También la palabra del Señor nos anima. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés, son estas palabras que les dirás a los egipcios, a los israelitas que están allá en Egipto. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios nos pide que seamos santos, porque la Escritura en Hebreos nos dice, sed santos porque yo soy santo. Buscad la santidad. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, todos los días de nuestra vida debemos buscar la santidad del Señor. Debemos llegar a la santidad y a la plenitud donde Dios nos espera en su gloria. Un ratito corramos al Nuevo Testamento, al libro de Primera de Pedro, donde la palabra del Señor nos dice en esta tarde. Primera Pedro, capítulo 2. Muchos de nosotros sabemos esta parte de la palabra y muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra del Señor, donde dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, somos un linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente los cristianos, no solamente los creyentes, somos escogidos por Dios. Dios nos ama a todo el mundo. Dios nos quiere a todos, hermanos y hermanas. Porque San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. No dice solamente a unos cuantos, sino que Dios nos ama a todo el mundo. Por eso somos reconocidos como un linaje escogido. Somos del linaje del Señor. Pertenecemos al real sacerdocio de la gloria de Dios.
Tú y yo, cada uno de nosotros, como seres humanos, debemos ser una nación santa, sin mancha, para poder llegar a la presencia del Señor. Dios nos ama, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros por medio de estas pruebas y tribulaciones. Como creyentes, como cristianos, no debemos asustarnos. Más al contrario, debemos agradecer por todo lo que va pasando en nuestro medio. Porque Dios nos dice, sed agradecidos, porque yo los amo. Dios nos ama. Seguramente es por eso que Dios en su ira nos manda muchas calamidades, pero nada insoportables. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo decía apóstol Pablo. De la misma manera, cada uno de nosotros debemos decir, todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo un día dio su vida allá en la cruz del Calvario y nos dio salvación gratis. No hemos comprado la salvación con dinero, ni con oro, ni con plata. La salvación que Dios nos ofrece por medio de su Hijo es gratis. Y así cada uno de nosotros debemos servirle. Donde también nos dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas. Tal vez en el pasado, como creyentes, como hijos de Dios, estábamos en las tinieblas sin poder conocer a un Dios vivo. Pero hoy en día hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Hemos sido sacados de las tinieblas a una luz admirable. Y como hijos de Dios, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos siguiendo? El verso 10 nos dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Aquí la palabra nos dice, queridos hermanos y hermanas, en otro tiempo ustedes aún no eran pueblo. Estaban descarriados, no había un rumbo, no había una meta. Pero ahora que somos creyentes, hijos de Dios, tenemos una meta, tenemos un camino bien trazado, en la cual vamos caminando como peregrinos aquí en la tierra. Un día llegaremos a la presencia del Señor. Un día llegaremos a la gloria de Dios, donde allí terminará toda aflicción, todo llanto, donde la Escritura nos dice, todo será gozo eterno. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que habéis alcanzado la misericordia ahora. Ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. Ahora hemos alcanzado la gloria de Dios para estar en el camino donde Él nos ha puesto. Hermanos, no es momento de ponernos tristes ni afligidos. Más al contrario, debemos agradecerle a Dios por lo que Él permite para que nosotros podamos servirle y seguirle a Él en su camino. Recordemos un poco de historia, hermanos. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando Moisés fue a liberar de los egipcios, cuando Moisés se presentó delante de Faraón, Dios estaba con él. Hoy en día, de la misma manera, Dios mismo está con su pueblo. Dios mismo está en nuestra patria. Dios mismo quiere el arrepentimiento de su propia creación para que podamos servir y honrar a Dios. Queridos hermanos y hermanas, familiares, amistades, amigos y pueblo del Señor, les animo a que puedan aceptar a Dios. Busquen a Dios. Es hora, es tiempo de que cada uno de nosotros reconozcamos que somos pecadores delante del Señor. Todo lo que estamos viviendo con esta epidemia del COVID-19 no es al azar, no es a la suerte o no es por cualquier otra cosa. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está buscando para que su propia creación pueda arrepentirse y pueda servir a un Dios. A eso somos llamados cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde les animo a que seamos firmes en el Señor para seguir y servir a Dios. También volvamos a lo que es el Antiguo Testamento, al libro de Jeremías. Volvamos al libro de Jeremías,
capítulo 31, Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34. También voy a dar lectura y también podamos ver si ustedes tienen una Biblia en las manos. Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34. Dice la palabra de Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y yo enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Aquí la Escritura, hermanos y hermanas, nos pide que reconozcamos el señorío de Dios. Aquí la Escritura, hermanos y hermanas, nos pide que pidamos perdón de corazón a Dios. Y solamente pidiendo perdón y arrepintiéndonos de nuestros pecados, Él sanará nuestra tierra, quitará las plagas de en medio de nosotros. Hermanos que nos están viendo, les invito a que puedan orar con más fervor y con fe a Dios. Solo Dios nos sacará de todo esto. Aunque científicamente están buscando la cura, los médicos también están puestos por Dios. Dios dará sabiduría a los grandes científicos y médicos que van buscando día tras día la cura para COVID-19. Y nosotros también apoyemos en nuestras oraciones para que estos médicos puedan conseguir la cura para esta enfermedad. La palabra de Dios nos anima a cada uno de nosotros, donde nos dice, versos 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios quiere ser nuestro Dios, nuestro amo. Quiere que le reconozcamos tan solamente a Él. Por eso, hermanos y hermanas, les pido que busquemos a Dios. Mientras tengamos vida, debemos buscar a Dios. Él nos está esperando con los brazos abiertos para que nosotros podamos arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y solamente Él nos puede perdonar nuestros pecados y nunca más se acordará de nuestros pecados, como dice el último verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré su maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Dios perdonará nuestros pecados y nosotros estaremos agradecidos con Dios. Y Él nunca más se va a acordar de nuestras maldades y de nuestros pecados. También un ratito podamos ir al mismo libro de Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32. Versos 37, 40. 37 al 40. Jeremías 32, versos 37 al 40. Dice la Escritura de esta manera: He aquí que yo los reuniré a todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo,
indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Nuevamente Dios quiere que nosotros seamos su pueblo, y Él quiere ser el único Dios y amo de nuestras vidas. Y les daré un corazón y un camino para que no teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dios no quiere darnos solamente un temor. Dios, por amor a su pueblo, viendo la maldad que nosotros nos hemos dado de cuenta como seres humanos, que la maldad ha sido mucho delante del Señor aquí en la tierra. Por eso quiere que nosotros pidamos perdón. Por eso Él mismo nos busca para que podamos arrepentirnos y seguir y servir a Él. Queridos hermanos, en esta tarde les animo a que busquemos solamente a Dios. Y solo Dios limpiará nuestras maldades. Y que cada uno de nosotros seamos un pueblo para Él. Y Él sea el único Dios para nuestras vidas. Eso es en cuanto les puedo animar y rogar y amar a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Vamos también al Nuevo Testamento, donde la palabra del Señor nos dice en 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. La Biblia, la palabra del Señor, nos habla de esta manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos y hermanas, en esta tarde animo al pueblo que todos debemos aceptar a Dios. Muchos años el Evangelio ha sido predicado. Durante muchos siglos la palabra de Dios ha sido difundido en el mundo entero, pero muchos no lo han creído, muchos no lo han aceptado. Recordemos, hermanos, no es puro azar, no es algo que pasa así por así nomás. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo rescatado de las manos del faraón, cuando el pueblo de Israel estaba siendo liberado de los egipcios, eran vísperas de la Pascua, donde Dios castigaba al pueblo de Egipto con plagas, y la última de las plagas era el deceso de los primogénitos, cuando los primogénitos estaban muriendo. Hoy en día estamos de la misma manera.
en vísperas de la Pascua a nivel mundial. También nuestros primogénitos, nuestros abuelitos a nivel mundial se van adelantando. Algunos a la presencia del Señor y algunos sin poder conocer a Dios y sin tener a Cristo en sus corazones. Pido al pueblo cristiano, pido a mis hermanos en la fe, a que podamos anunciar el Evangelio para que el mundo pueda aceptar a Dios. Y por eso nosotros debemos hablar. Por eso cada uno de nosotros debemos animarnos, debemos exhortarnos y debemos alentarnos para seguir en paz y en armonía, pidiendo perdón a Dios. También, ya para poder culminar este tiempo de meditación, quiero animarles con la palabra del Señor, en la palabra de Dios, Primera de Juan. Vamos a nuestras Biblias, si lo tuvieran. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, 1 al 10. Voy a dar lectura y vamos a poder meditar en esta parte, ya culminando esta breve meditación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pregunta para los hijos de Dios: ¿verdaderamente amas a tu prójimo? Predica el Evangelio. ¿Verdaderamente conoces a Dios? Anuncia el Evangelio. Pueblo cristiano, las denominaciones en estos momentos no debe ser un abismo para nosotros. Las denominaciones no debe ser un impedimento para que nosotros podamos doblar rodillas. Pero también dentro de las denominaciones, volvamos a la palabra del Señor. Retornemos lo que está escrito. No quitemos, no aumentemos lo que la Escritura dice. Los hijos de Dios un día rendiremos cuentas a nuestro Creador y daremos todo lo que nosotros hemos anunciado. Invito al pueblo cristiano a que pueda doblar sus rodillas y podamos pedir perdón por nuestro pueblo. El pueblo de Dios no somos solamente nosotros, el pueblo de Dios es su propia creación. Solamente aquellos que no se congregan en una iglesia cristiana evangélica no han aceptado al Señor en sus vidas. Pero nosotros tenemos ese trabajo de que ellos puedan aceptar a Dios. Si algún amigo está viendo y está escuchando, hermano, te animo a que puedas aceptar a Dios y puedas reconocer a Cristo como tu único Salvador, y que Dios proteja
nuestra patria. Dios cuide de nuestro planeta. Dios tenga piedad del mundo. Que Dios bendiga a Bolivia. Oremos y demos gracias. Soberano Dios, te damos las gracias en esta tarde por este tiempo de meditación en tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a tu propia creación. Bendice a tu pueblo para que todos podamos reconocer que tú eres el único Señor, Dios y amo del universo. Gracias por tu obra de tu Hijo allá en la cruz del Calvario, que nos dio salvación gratis y que nosotros debemos aceptar a tu Hijo como el único Salvador del mundo. Aunque siendo pecadores, tú en tu palabra nos dices, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo pide perdón, aunque su pecado sea como la arena del mar, le voy a perdonar, dices Dios. Con esta confianza nos encomendamos que nos perdones por todas nuestras maldades del mundo, de la planeta y de la tierra. Dios, muchos no te conocen, muchos no te han aceptado. Hay profesión de religiones, pero tú eres el único Dios, creador y hacedor del cielo y de la tierra. Te pedimos y te oramos que nos ayudes a salir de esta pandemia. A nivel mundial vamos sufriendo, pero tú quieres que sea así y lo aceptamos. Bendice a nuestra nación. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias te damos. Amén. Amén. Buenas tardes y que Dios nos bendiga.